Buenas, buenas noches, soy Jorge Ramal, médico de familia. Eh, Traigo esta presentación para hablarles acerca de un tema muy importante, relevante, el cual es el abordaje de enfermedades de salud mental desde una consulta clínica, una consulta hecha por un médico en la actividad clínica regular. Eh, hay que tener hay que tener presente esto, es que es muy relevante, que los pacientes con enfermedades de salud mental no se los van a presentar como en una consulta de psiquiatría con síntomas únicamente psicológicos. Entonces, el enfoque del médico que está en una consulta clínica, que puede ser de medicina familiar o de alguna otra especialidad, es distinto. Vamos a tener muchas veces pacientes con síntomas físicos que presentan una enfermedad de salud mental. Es importante por eso que entendamos esto, ¿no? El paciente no siempre va a venir con síntomas de tristeza, cambios del ánimo, eh, para presentarse una enfermedad como depresión o un trastorno de pánico, sino que puede presentarse de otra forma. Es por eso que en medicina clínica tenemos que tener presente estos tres axiomas. Eh, Uno, los trastornos mentales a menudo coexisten con una enfermedad de base. Puede ser una comorbilidad de otra enfermedad. Segundo axioma, muchos trastornos de salud mental se pueden presentar de manera física, con síntomas físicos crónicos, sobre todo incapacitantes, en los cuales tenemos que estar alertas. Síntomas físicos crónicos de un trastorno mental también es otro axioma. Un paciente con un trastorno mental con síntomas físicos, los cuales son crónicos. Vamos a hablar a detalle cada uno de estos. 1. Comorbilidad de trastornos médicos y mentales. Así como una diabetes puede tener la comorbilidad de una hipertensión arterial en un 30% de pacientes, así también una enfermedad pulmonar obstructiva crónica puede estar asociada a una ansiedad. Un cáncer puede estar acompañado de la depresión. La diabetes mellitus puede estar acompañada de depresión. Y debemos entenderlo esto. Los trastornos de salud mental pueden ser una comorbilidad habitual. Son muy frecuentes y es muy frecuente que sea una comorbilidad. Y si no lo detectamos así, podemos estar frente a un paciente con una enfermedad crónica diagnosticada, maltratada, que no responde adecuadamente al tratamiento. Si detectamos una enfermedad de salud mental en estos pacientes y mejoramos esta enfermedad de salud mental, a su vez mejoraremos la enfermedad de base. Entonces hay que tenerlo presente como comorbilidad y como ayuda a una mejor respuesta terapéutica a la otra enfermedad de base. En este caso, en el ejemplo, diabetes mellitus y trató su depresión de base. Un segundo punto, muchos trastornos de salud mental se presentan con síntomas crónicos, físicos e incapacitantes. Si tienes un paciente que tiene síntomas graves, crónicos, incapacitantes, mientras más grave es, mientras más crónico es, mientras más incapacitante es, más probable que tenga una enfermedad, un trastorno de salud mental detrás, que no le hemos diagnosticado aún. Entonces, cuando tengamos un paciente con enfermedad, con síntomas graves, crónicos, incapacitantes, tenemos que tener una alta sospecha hacia un problema de salud mental. Debemos en nuestra cabeza formar la idea de que es una bandera roja hacia tener un problema de salud mental. Y entonces es cuando debemos indagar acerca de síntomas psicológicos que deben preguntarse directamente. Muchas veces el paciente se enfrenta con síntomas físicos. Si no les preguntamos directamente acerca de síntomas psicológicos, no detectamos la enfermedad de salud mental. Entonces tenemos que tener alta sospecha en este grupo de pacientes. 3, y el más importante, síntomas físicos crónicos de un trastorno mental. Enfermedad médica por una parte, síntomas médicamente inexplicables o MUS por sus siglas en inglés. En enfermedad médica vamos a tener presente que muchas enfermedades médicas crónicas en su evolución y en su gravedad pueden tener un impacto psicológico adverso. Por ejemplo, puedes tener un paciente con insuficiencia cardíaca que dejó de hacer ciertas cosas en su casa, no puede hacer muchas cosas que hacía antes en casa, no puede salir a jugar fútbol, fulbito con los amigos, no puede jugar de la misma manera con sus nietos. Entonces, su enfermedad médica crónica de base ha tenido un impacto psicológico adverso,
que puede generar en un trastorno mental. Entonces, si tienes un paciente con una enfermedad crónica grave, EPOC severo con exacerbaciones, asma no controlado, o enfermedad pulmonar intersticial difusa, eh, insuficiencia cardíaca, sospecha que sea una bandera roja para ti. Basta con que tenga esta enfermedad crónica grave para sospechar que tenga una enfermedad de salud mental asociada a su evolución de enfermedad crónica. Muy importante tenerlo presente. Ahora hablaremos de síntomas médicamente inexplicables. Muchas veces tenemos frente a nosotros pacientes con síntomas médicamente inexplicables, que si no los abordamos de manera adecuada, si no los detectamos, podemos dar muchas vueltas con el paciente, consultas repetitivas, un paciente hiperfrecuentador, muchas pruebas y estudios diagnósticos que no nos llevan a nada, si es que no lo sospechamos. Entonces, muchos trastornos mentales se presentan con síntomas médicamente inexplicables, y que son síntomas físicos que no se pueden explicar con estudios clínicos o simplemente la intensidad, la gravedad de sus problemas, no le podemos encontrar una base fisiopatológica. Es así que podemos estar frente a un trastorno de salud mental, el cual sus síntomas psicológicos no son tan vistos, no son tan importantes, no son los síntomas que predominan en este paciente con enfermedad de salud mental, sino que principalmente los síntomas físicos son los que predominan en este trastorno de salud mental. Puedes tener un paciente con dorsalgia, cefalalgia, un paciente con fatiga que se te presenta y puede ser estos síntomas de una enfermedad de salud mental, sino que si es que lo pensamos solamente con síntomas psicológicos, no lo vamos a detectar. En un estudio se encontró que pacientes con síntomas médicamente inexplicables, en un 94% tenían o depresión mayor o depresión menor. Entonces, en resumen, y terminando ya la ponencia, mencionarles estos 3 puntos que tenerlos siempre presentes. Sospechemos un paciente con una enfermedad de salud mental cuando tiene síntomas médicamente inexplicables. Cuando tengamos un paciente con enfermedades crónicas severas o cuando tengamos un paciente con una enfermedad crónica común que puede tener una comorbilidad asociada. En clínica vamos a tener muchos pacientes que se presentan con síntomas físicos. Hay que tenerlo siempre presente que podemos tener frente a nosotros un paciente con salud mental al cual se le puede ayudar desde un abordaje de salud mental. Gracias.